Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, en este espacio maravilloso de anunciación que dirige la muy querida y admirada Tere García Ruiz, que está por supuesto aquí con nosotros. Ella es generosa y nos comparte, nos permite estar de Voces del Periodista aquí con ustedes todos los miércoles en este espacio de las organizaciones de la sociedad civil, que arranca desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Así es que con esa fortuna, con el privilegio que ustedes nos dan de permitirnos compartir la vida, es que estamos con ustedes. Tere, gracias por siempre albergarnos, por permitirnos este espacio. Gracias con tantas organizaciones de la sociedad civil, es un privilegio. Además, tú como directiva del Club de Periodistas de México, el que tengamos este espacio compartido es muy importante. Celeste, nosotros encantados y en este programa especialmente contigo, que me hayas invitado a compartir tu espacio, porque es tu espacio en Anunciación TV y nos honras con tu presencia. Gracias. Gracias, querida Tere. Queridos amigos, vamos a compartir con ustedes desde el espacio mismo que es la casa de las organizaciones de la sociedad civil. Vamos a ver qué tan importante es darnos cuenta y agradecer la buena voluntad de tantas organizaciones de la sociedad civil que han impulsado, que ayudan, que promueven causas de lo más noble y cómo pudieran ser utilizadas, algunas pudiesen estar siendo utilizadas sin saberlo, la mayoría de ellas probablemente, ya que hay que dar seguimiento a la ruta del dinero, la financiación. ¿A qué me refiero? A que hay grupos de poder. Estamos viviendo tiempos paradigmáticos en el cual hay choque de trenes, de poderes establecidos desde después posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se fueron transformando, se fueron fortaleciendo. Sabemos la ruptura que hubo del patrón oro con el dólar a partir de del rompimiento del desligue de los acuerdos de Bretton Woods en los tiempos de Nixon. Posteriormente, también, y yéndonos a pasos muy agigantados, ¿qué políticas implementó Estados Unidos hacia el estar presente en Medio Oriente a partir de Jimmy Carter? Todo lo que se fue formando, todo lo que se fue dando, todos esos grupos de poder que, aunque en Estados Unidos nos dicen que hay un bipartidismo, nos damos cuenta que es una democracia muy indirecta y que sobre todo pues circula pues básicamente gracias al financiamiento, al poder del dinero. Entonces ahí tiene mucho que ver la cantidad de dinero que se le está apoyando tanto a los tradicionales, el Partido Demócrata y el Republicano, pero finalmente no cambiarían mucho de patrocinadores. Incluso hay patrocinadores que pues pueden apoyar a ambas partes, ¿no? Viendo y conociendo este contexto, se fueron creando también por intereses muy específicos el sembrarnos pensamientos y dependencias que es muy interesante que las entendamos, para que tengamos una inercia muy positiva, aprovechar toda esta ventaja de ese corazón humano, de esa voluntad positiva y propositiva de muchos seres humanos, de muchas organizaciones de la sociedad civil, pero también el darnos cuenta que tanto se puede o no utilizar esta buena voluntad y con ello también ir incluso en contra y sin darnos cuenta de los propios intereses que siempre y generalmente son por el bienestar de todos y de causas justas. ¿A qué vamos? Bueno, tenemos que tener en cuenta que se ha utilizado mucho y, por ejemplo, estamos en México, para quienes nos escuchan más allá de las fronteras, en una situación paradigmática en el tratamiento de la cuestión legal en nuestro país, de las percepciones, como es el que la Constitución mexicana tenía el principio fundamental de las garantías individuales. Posteriormente se nos dice que es mejor los derechos humanos, el tener en cuenta los derechos humanos. Los derechos humanos es algo maravilloso si uno entiende derechos humanos como el derecho de la persona, el derecho a vivir, a ser feliz de la persona. Pero tenemos que recapitular. Los derechos humanos es una carta jurídica. Esa carta jurídica
prioriza en uno de sus puntos, tiene puntos muy brillantes, los mismos que tiene las garantías individuales de la Constitución mexicana, pero aquí se priorizan intereses de la propiedad privada. También hay un esquema en el cual se abre la posibilidad, suena muy bello que todos puedan votar y ser votados, pero esto también abre a la posibilidad a que se vea bien y se fortalezcan teocracias. Yo creo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, independientemente de ustedes, cada quien podremos pensar diferente, yo les estoy exponiendo mi punto de vista sobre estos hechos que han ido aconteciendo. En México también se dio un cambio muy importante legal en un viraje sobre lo que es el amparo, el poderse amparar. Antes el amparo se suplían las deficiencias del quejoso. ¿A qué me refiero? Si no tenía un buen abogado o un abogado muy técnico que pudiera apoyarle y fortalecer esto, pues la ley obligaba a que se supliera las deficiencias jurídicas del quejoso para poder incidir en ampararle de la autoridad. Se hace una circunstancia que se anunció como una cosa maravillosa en México, que es la modificación del amparo, porque ya todos íbamos a ser iguales. ¿Qué sucede? Que no somos iguales. Como seres humanos sí. Como derecho que tenemos a ser felices, sí. Como el derecho a la libertad, a la expresión, al trabajo, a la dignidad, sí somos iguales. Pero, por desgracia, en las circunstancias sociales no nos han puesto muchas de las veces como debiese ser. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues que hay personas que tienen mucho dinero, está bien que lo tengan, pero tienen la posibilidad de tener un apoyo económico. Hay personas que no lo tienen. Pero más allá de esto equiparó a través de los derechos humanos, de esta Carta Jurídica de los Derechos Humanos, pues a que las personas físicas y las personas iguales las personas físicas y las personas morales somos iguales. ¿Ustedes creen que somos iguales? ¿Será igual el poder de una persona y la posibilidad de impacto de una persona al de una mega empresa o el de una empresa? Hay muchas cosas que debemos entender y que debemos ir investigando, porque son puntos finos que nos llevan a poder reflexionar de una manera holística, a ver las cosas desde un punto más general. En este contexto y en base a lo que estaba yo, precisamente de lo que es el amparo, a la hora de amparar, pues sí, nos dicen que las personas son iguales, pero ya las personas son en base a la declaratoria de la Carta de los Derechos Humanos. Y esto hace que un señor muy poderoso o una empresa que contamine el agua, por ejemplo, pues se vea como igual a aquel campesino que se queja porque le contaminan el río, porque le quitan sus tierras. ¿Ustedes creen que eso es equidad? ¿O eso es una manera de ir distorsionando y utilizando el lenguaje, pero incidiendo de una manera perversa para que la legalidad no incida en la justicia? Hay muchas cosas que se han sucedido. Por esos básicos principios, pues no ha sido tan importante, aunque se ha modificado la ley laboral y otras más, el que ello incida de una manera tan precisa, porque al tocar estos dos puntos ha sido fundamental para cambios muy, muy grandes. Bueno, este es un preámbulo para decirles y retornar al tema fundamental de las organizaciones de la sociedad civil y de su posibilidad de acción. En este contexto en el que vivimos, en el cual a partir y retomamos de esta nueva visión política de Estados Unidos de mandar más tropas a Medio Oriente desde Jimmy Carter y de ir incrementando una serie de circunstancias y de políticas, bueno, la ONU nos fue fortaleciendo en la comunicación, en la publicidad, el hablarnos muchos de derechos humanos. Qué bueno en una parte sensacional, porque hicimos conciencia de los derechos que tenemos como persona. Pero no se fue fortaleciendo mucho nuestro conocimiento crítico y general de lo que esto significa. ¿Para qué? Para fortalecer realmente e incidir en lo que y en el objetivo que se tiene con todo ello.
En este contexto se fueron creando muchas organizaciones de la sociedad civil en favor de los derechos humanos y qué bueno. Lo que sucede también es que se fue creando de manera paralela un apoyo a organizaciones de la sociedad civil desde la misma Organización de las Naciones Unidas, que ha hecho un papel positivo en cuanto que hay temas que han sido favorecidos, pero también hay temas que han concentrado el poder en la misma Organización de las Naciones Unidas. Ahorita estamos viendo que la queja que tenemos por corrupción en diferentes países, pues se dirime en la Organización de las Naciones Unidas. Ahí se vota o se queja por un político para que haya una sanción o una declaración desde la ONU, cuando debiese de fortalecerse desde el propio país. ¿Por qué no sucede? Bueno, porque hay mucha corrupción. Si ustedes dicen por qué y en qué momento fue incrementándose la corrupción o llegamos a esta maraña de corrupción en que estamos viviendo. Bueno, precisamente porque el activo de la corrupción es eso, es un activo en una forma de movimiento contrario a lo que incide precisamente en el derecho de todos a la felicidad, a defender los recursos naturales, a todo lo que hemos vivido, ¿no? Y que vemos que por qué no pasa nada con los corruptos. Bueno, deliberadamente estos metapoderes apoyan la corrupción, porque sabemos que no se mueve una hoja muchas de las veces si no hay esa voluntad y ese apoyo, o al menos esa permisividad. Entonces, la corrupción es un activo de esos intereses. Del mismo modo sucede con la mentira. Hay que tener entonces como una base a lo que sigue, vamos a ir un corte en unos segundos más, es el tener como premisa que por favor no se nos olvide que un activo de intereses que pueden estar en contra de los derechos a vivir bien, a que la economía decante de manera positiva para la vida, para el bienestar humano, pues bueno, es que hay metapoderes que por apoderarse de recursos naturales y por aceitar la economía del mundo a base de sangre. Esto es totalmente aberrante. La economía de guerra ya la vemos como normal. Hay una economía de guerra, qué barbaridad. ¿Qué natural? No, qué vergüenza. El objetivo es el ser humano. ¿Y qué sucede? Bueno, que para que esto suceda ha sido necesario inocular, enquistar la corrupción. Por otra parte, la mentira, el jugar con el lenguaje, el crear medios especiales que sean instrumentos para mentir o para colocar ciertas ideas. Y por otra parte también, el que nosotros, a base de esto, aceptemos una desesperanza y pensemos que no podemos hacer nada más. Entonces, así hacemos este preámbulo, veamos qué importancia de las organizaciones de la sociedad civil, pero también veamos que hay una perversión de algunos grupos por tratar de al fomentar y apoyar algunas organizaciones de la sociedad civil, se lavan la cara, pero por otra parte crean otras que crean confusión y precisamente nos siembran pensamientos que no hemos analizado del todo a fondo. Muchísimas gracias, vamos a un corte y regresamos.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, aquí en Anunciación, este portal maravilloso que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Les recuerdo que Voces del Periodista también está en radio, hay un hashtag que es Voces del Periodista, y en radio estamos todos los días en ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana, en el grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera. Mi querida Tere García Ruiz, sí, tiempos interesantes, difíciles, pero totalmente un paradigma como nunca los momentos que vivimos. Una gran oportunidad para que México aproveche para crecer, en lugar de estarse peleando con los muros que pone Trump, que mire también los muros que hemos puesto hacia el sur y que resuelva los problemas internos del país. Pero además aquí, y es increíble y es doloroso, Tere querida, que estemos tan preocupados de ello, que aunque no nos guste, bueno, siendo un país tan rico, con litorales maravillosos, con litorales, con terrenos, con tierra riquísima, con minas, con petróleo, con agua, con todo, que estemos atemorizados. ¿Por qué estamos atemorizados? Estamos atemorizados no por Trump, estamos atemorizados porque nos han desmantelado corruptos que han entregado recursos naturales, que no pensaron ni siquiera en un poquito en cómo apuntalar la economía de México. A quienes han permitido esto, a quienes han seguido ese juego del que platicábamos antes, a partir de este juego geopolítico, de un grupo económico belicista de varios países, no es uno solo, y no quisiera mencionar un país porque ¿saben qué? Dicen es que Estados Unidos, es que Israel, o es que Francia, o es que Inglaterra. No. Son grupos de poder, grupos económicos, grupos que son sociedades anónimas, que estos megaconsorcios son los que se apoderan de los recursos naturales y de todo esto, y que en algún momento han hecho una cuestión de iatrogenia, nos han enfermado deliberadamente, para que nosotros abandonemos las cosas y digamos, ay, qué bueno que entreguen Pemex, porque había mucha corrupción, en vez de acabar con la corrupción. Qué bueno que desmantelen el campo y qué bueno que terminó con Conasupo, que era un extraordinario vehículo de vinculación y de circulación de las mercancías del campo. No, en vez de haber acabado con la corrupción y de que hubiera tenido una consecuencia, así como esos muchas cosas más. ¿Qué sucede? En vez de estar tan preocupados, deberíamos estar muy avergonzados por haber permitido que México esté en este momento llorando por cuestiones, son puestos de trabajo, son importantes, yo no minimizo, el trabajo dignifica, no quiero ser ofensiva, que de mi corazón no se sienta ello, estaría yo loca, ¿no? Pero digamos, estamos tronándonos los dedos porque no va a pasar, no van a salir de México la mayoría de seres humanos que son expulsados económicos. No se van por su gusto, no van a pasear, van a trabajar para ganar lo que se pueda para mantener a su familia de la cual van a estar distantes. Cuando el trabajo tendría que estar aquí. Tenía que estar aquí. Claro. Entonces, en ese contexto, hay que darnos cuenta que la vergüenza es hacia adentro y no es nada más del momento presente, porque da vergüenza ver a diferentes partidos políticos y grupos políticos, porque los partidos literalmente están partidos. Entonces, incluso dentro de las camarillas diferentes, ven esto como oportunidad para atacar al otro, cuando ellos han hecho lo mismo, como si fuera una cuestión ajena lo que nos está sucediendo. Entonces, un cambio y un viraje económico que es el neoliberalismo, es ese grupo, porque es un grupo, aunque hayan cambiado de cara, de colores, de lo que sea, es un sistema económico que no ha variado, que tiene más de 30 años y que no tengo yo más que decir, vemos los resultados de lo que se vive. No creo que alguien haya sido tan deliberadamente tonto, casi 40 años, 30 y tantos años. Yo creo que han sido deliberadamente abusivos y entreguistas para seguir con un modelo que sabíamos que no iba a traer más que lo que estamos viviendo. Y ahora están promoviendo la unidad nacional en la marcha del 12 de febrero y se involucran todos los grupos de todas las ideologías, de todas las corrientes, de todas las tendencias, solo por la unidad nacional,
colgada del neoliberalismo. Es que no quieren soltar el globo. Si el globo es el neoliberalismo y todo México está sostenido del hilito del globo, ahí se unen todos, ponen su mano y no quieren soltar eso que es lo que nos ha llevado a la ruina. Hay que soltarlo. Y la unidad nacional debe estar centrada en la verdad, en la justicia, en el derecho de tierra, trabajo y libertad. Libertad, techo, tierra, trabajo y libertad para todos. Exactamente. Es exactamente lo que tú dices, Tere, querida. No nos dejemos manipular, porque esos mismos intereses que convocan a grandes organizaciones, ONGs, que hacen labores muy bonitas, algunas es de corazón, algunas tienen algún apoyo económico, no directo, los van decantando a través de otras fundaciones, o sea, no es tan fácil ubicar las cosas, ni hay tantas malas voluntades, no. Hay pocas malas voluntades que se aprovechan de muchas buenas voluntades. Entonces, en este caso, imagínense nada más, yo recibí un correo de un señor que se llama Erubiel Camacho López, al cual yo le he manifestado que no sé por qué y cómo consiguió mi correo, pero bueno, finalmente ha sido público en alguna ocasión, pero he dicho que no me interesa recibir correos masivos que atosigan, que incomodan, que los manda todos los días, de la manera más atenta. Se le ha solicitado, lo sigue haciendo también deliberadamente y utiliza los nombres, no solamente el de una servidora, el de mucha gente, para que veas que tiene una cantidad de correos y que envía y sistematiza una información. Este señor es un señor que pues de alguna manera se convirtió al Islam, no sé si de corazón o por algún interés económico, que eso ya sería interesante. Es asunto de su fuero interno. Sería interesante pensarlo, pero las consecuencias, ¿qué sucede? Convocan y convocan y convocan a una serie de circunstancias que incitan al odio, que incitan a una circunstancia de encono, de fractura, y ahora precisamente en el correo de ayer me llega, vamos juntos a la marcha del 12 de febrero sí. A las 1 de la tarde, me parece que ese es el horario, dijo a la 1 o a las 14 horas, entonar el himno nacional. Y 1 hora después, o sea, creo que a las 2 o 3 de la tarde, no recuerdo, ahorita lo checo y se los voy a decir, hagamos una oración musulmana en contra de Trump. Digo yo, Dios mío, libertad religiosa para todos, debe de haber, pero para todos. Yo me imagino y pregunto si en Arabia Saudita o en algún otro país han orado como cristianos a favor de los mártires que han sido asesinados. Entonces, no se trata de encono con encono, no, pero sí de reflexionar que hay que pedir equidad. Si se están pidiendo esos derechos para esos intereses religiosos o los que sean, no solamente son esos, pues que se pida la equidad en otros países si se actuara con equidad. Obviamente no se actúa en equidad. Yo me pregunto, hemos dado seguimiento, por ejemplo, al conflicto sirio, a lo que ha pasado en Irak, a lo que ha pasado en Medio Oriente. Alguien hizo una marcha multitudinaria para ver qué estaban siendo los niños sirios envenenados de manera deliberada, con leche contaminada, y que se sabe de dónde venía esto, que son de estos mismos metapoderes. Alguien hizo una queja cuando se descubrió la mentira que siempre hemos dicho aquí y en Voces del Periodista, porque los hechos son unos, ¿no? Y ahora ya están constatados, después de tantos años y de tantas muertes, el que se inocula el terrorismo en los países para invadirlos, para que hagan implosión. Así ni siquiera hay que invadirlos de manera oficial con un ejército. Se mandan mercenarios, aquí a lo mejor conviene que haya droga, que haya capos, porque es la moda en México, ¿no? Allá aquí son las adicciones, aquí es la promiscuidad, aquí es la liberación del sexo, casi como animales. Con eso bajas la moral, destruyes familias, destruyes pues el amor y la conquista es facilísima. Entonces igual, ¿no? Cuando hubo una queja en Estados Unidos en los años 60 en contra de la guerra de Vietnam, bueno, inmediatamente surge el LSD, los jóvenes paz y amor, vamos a desnudarnos y con eso protestamos. No, eso fue una forma de desactivar
una participación de conciencia de la juventud norteamericana. La voluntad, y que eso la mismo voluntad. haces y se hace de diferentes maneras y se aplica la receta de diferente manera de acuerdo a la geografía y a los usos y costumbres. La cultura de cada país, le das el golpe más fuerte en su mayor fortaleza, destruyes ya sea la tradición, la cultura, la familia, lo que más ame esa nación, y entonces es fácil de conquistar. Yo quiero comentarles, amigos, que también recientemente yo no había visto, yo si algo tengo es no ser xenófoba, sí me gusta ser reflexiva y pido equidad. Cerca de la casa de ustedes hay unas personas, una familia que usa la vestimenta talibán, de los talibanes. Es diferente, ¿no? Las diferentes regiones. Y no le dirigen la palabra a nadie, son mexicanos porque hablan español. Cuando van de compras, lo mínimo que articulan palabras. Y hay cosas que ya impiden una familia, y que empiezan a segregarse, digamos. ¿Qué pasa en París? ¿Qué pasa en Londres? Bueno, que han abogado por estos derechos, qué bueno, el de todas las personas. Pero ahora lo que sucede es que no puedes circular por todas las calles de París o de Londres si no usas velo, porque hay partes que son bloqueadas. O sea, no se puede, al lugar que fueres, haz lo que vieres, hay que ser respetuosos. Y la Constitución, una Constitución es lo máximo que puede fortalecer la estructura de un país. La cuestión religiosa es muy respetable, pero es una situación más subjetiva. Entonces yo creo que no hay que permitir que nos roben cachitos de país, ni aquí ni en ningún lado, por cuestiones de fe, muy respetables o no tan respetables de acuerdo a lo que cada quien piense, pero hay que pedir la equidad y el respeto al país y a la Constitución del país, al derecho de las personas. Y vamos a regresar con la muy querida Tere García Ruiz. Y lo más importante, que con ustedes. Gracias.
Gracias, amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, el programa que por ahí se transmite también, pero que estamos ahorita en anunciación de la muy querida Tere García Ruiz. También estamos en Radio Turquesa, en las frecuencias de La Pantera, en radio, pero aquí en televisión estamos con Tere García Ruiz, la muy querida Tere, que nos compartías y comentábamos, Tere, de esta próxima marcha. Sabemos que el internet es maravilloso porque es atemporal, y a lo mejor después van a escuchar este programa y ya pasó una marcha el 12 de febrero del 2017, en la que convocan en la Ciudad de México una mega marcha supuestamente en contra. Que parte a las 12 del día del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, donde a las 14 horas se va a cantar el himno nacional. Pero además esto al unísono en todo el país se va a llevar a cabo. Sin embargo, llama la atención que haya un señor que esté promoviendo también un himno del Islam en ese momento. Es una situación que es lo que comentábamos. Miren, amigos, no caigamos en esto. Aquí me llegan, yo quité las arrobas y modifiqué un poquito los correos porque no se trata de pasar los correos de mucha gente, que además las utiliza este señor para que se vea como que tiene un gran apoyo o una gran red de correos. Al menos en mi caso no estoy con este señor, incluso le he pedido que no los envíe y los sigue enviando. Igual otras personas sé que así lo han hecho. Pero bueno, sin embargo, vamos al punto y para que veamos cómo tergiversan las cosas. Este señor dice: propuesta en las megamarchas ciudadanas, o sea, estas del 12, para que veamos cómo se utilizan o se pueden utilizar, o cada quien lleva agua para su molino. Dice: propuesta en las megamarchas ciudadanas del 12 de febrero, cantar himno nacional a las 2 de la tarde y a las 3 simular rezo musulmán, no Trump. O sea, ¿de qué se trata? ¿A qué estamos promoviendo? Allá se promueve el cristianismo, u otra religión, la que sea. No es así, no caigamos, aquí no hay buenos y no hay malos, hay puntos intermedios. No hay una circunstancia tan clara como para tratar de aprovechar una circunstancia que vive el país, porque si el gasolinazo, por mil cosas que, reitero, con la culpa que tengan las autoridades actuales, llevan la misma inercia del sistema económico que han aplicado gobiernos pasados. Claro, aquí el gran enemigo es ese sistema económico. Exactamente. Y todos sus cómplices que no han caído en la cuenta del daño que están provocando a cientos de miles de ciudadanos sobre la tierra. Pues yo no sé si donde estén. Mira, yo creo que hay gente que no ha caído en eso, que finalmente tiene valores creados. Adoradores del dinero. Pero también hay otros que perfectamente saben lo que está pasando y deliberadamente lo defienden. Yo aquí veo una cuestión muy de actividad del grupo que perdió en Estados Unidos, de Hillary Clinton, Obama. Finalmente habrá quien simpatice con ellos, está perfecto. Yo solamente hago una reflexión misma que yo he hecho, porque yo tampoco podría ser adoradora ni apoyadora de nadie, porque no se me hace que hubieran personajes idóneos para estar al frente de ese país, como también de muchos otros, pudiéramos hablar del nuestro y de muchos más. No es eso, ni es hablar, ese no sería el foco de esto, es la utilización del poder, la utilización de medios que dicen que son de comunicación, pero que verdaderamente son instrumentos de poder. Es aquí donde hay que tener mucho cuidado. Y les voy a decir algo, y mi querida Tere, si me permites, voy a dar lectura a un texto que está publicado y que escribió el señor Thierry Meyssan. Quiero nada más decir: Donald Trump disuelve la Organización del Imperialismo Estadounidense. Vamos a ver en qué consiste y por qué dice este señor lo que dice, y después vamos a investigarlo, porque eso es lo que tenemos que hacer. No solamente quedarnos con una información, hay que ser plurales, hay que buscar la parte contraria de lo mismo, incluso en lo que estamos nosotros de acuerdo, porque puede no haber una verdad absoluta, ¿no? Entonces, aquí lo que sí buscamos nosotros es una paz verdadera, un derecho a la vida verdadero y un beneficio
y defensa de los recursos naturales. Por ejemplo, este señor dice que Donald Trump acaba de realizar la reforma más importante de las estructuras administrativas de Estados Unidos en los últimos 69 años. Acaba de poner fin al apoyo imperial y está comenzando a rehacer su país, convirtiéndolo en un estado como los demás. Ante las reacciones indignadas de la clase dirigente estadounidense, Trump anunció a través de su vocero una modificación de este memorándum que podría autorizar al director de la CIA a participar de manera permanente en el Consejo de Seguridad Nacional. Ya nos vamos a ir, no podemos profundizar mucho en ello, les comparto, les convoco a que investiguen, que cambió realmente la estructura de la CIA. Aquí la CIA ya no va a poder estar solita, encerrada, sino que de alguna manera, y de acuerdo a este documento, podría participar el Consejo de Seguridad. A veces se le podría citar o no. A la raíz de las decisiones de Donald Trump, el jefe del Estado Mayor Conjunto no estará sistemáticamente representado en las reuniones del Consejo de Seguridad Nacional. Solo estará presente si el tema a discutir exige su presencia. Además, la CIA pierde el asiento que ocupaba en el Consejo de Seguridad Nacional, donde será eventualmente representado por el director de la Inteligencia Nacional. ¿A qué me refiero? A que hubo un quiebre en la estructura de la CIA. En este tenor, bueno, hay muchos intereses atrás que nosotros ni siquiera nos imaginamos, pero que decantan en un demérito o en un beneficio común. Entonces yo creo que siempre lo importante, Tere, es convocar, ¿no?, a la reflexión. Convocar a la reflexión y estar muy al pendiente de los espacios de comunicación de Celeste Sáenz de Miera, que es secretaria general del Club de Periodistas de México. Tiene a cientos de periodistas en la República Mexicana, periodistas de vanguardia, siempre muy bien informados, que nos aportan un montón de elementos diversos para poder ir haciendo síntesis de la información. Son periodistas con distintas tendencias, que saben dialogar entre sí, que se comparten la información fidedigna, las fuentes más impenetrables a las que ellos alcanzan a llegar, y el diálogo abierto en este gremio desde el Club de Periodistas de México permite que Celeste nos ponga al día en la información que los ciudadanos debemos tener en cuenta para tomar decisiones para el bien de nuestra familia, nuestra comunidad y nuestro país. Celeste, muchísimas gracias. Gracias a ti, Tere, querida. Ojalá hayamos aportado algo y sobre todo que ustedes, queridos amigos, complementen la información. Hay que ser plurales, hay que investigar, hay que hacer minería de datos. Gracias, Tere García Ruiz. Gracias a ustedes, queridos amigos, y gracias a todos mis compañeros aquí en el estudio por apoyarme. Y bueno, a ti, mi Tere queridísima. Gracias. Gracias. Les quiero entrañablemente.